Bienvenidos y bienvenidas a Ver de Menta y Hablando de Espiritualidad. Doble frecuencia, conversaciones sin filtro. Este es un espacio donde nos juntamos a charlar sobre temas que despiertan conciencia, sobre temas profundos que no siempre tienen una sola respuesta, y lo haremos sin guión y sobre todo sin filtros, simplemente compartiendo ideas y experiencias. Así que hoy empezamos con el primero de los temas, que es el libre albedrío. Bueno, menudo tema. Esto ha salido a raíz de conversación de nuestras conversaciones en privado sobre todos estos temas, Sí. Que no son pocos. Hemos empezado muy formal, Olga, ¿eh? Muy, ¿no? Bienvenidos, pero en realidad tú y yo cuando hablamos es, ¿no? Pues eso, sin filtro. Hombre, por poner una intro, ¿no? Sí, O sea, sí, un por poco poner, ahí sí. tampoco. Pero esto hace tiempo que lo hablamos, porque al final muchas veces, ¿no? Nos llamamos un mediodía y empezamos ahí, yo qué sé, con una pregunta y acabamos hablando de temas que, sí o no, que luego nos dejan pensando. Terminamos con temas profundos normalmente y nos tiramos 2 horas de teléfono 2 horas. también. Que eso ya no se hace mucho, porque ahora el WhatsApp está Sí. como muy de moda, todo el mundo con el WhatsApp, pero al final tú coger el teléfono y hablar con una persona, ¿no? De estos temas, a mí me da la vida. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y el libre albedrío ya ni te cuento, que aún estábamos aquí hablando de lo que íbamos a decir y estaban saliendo cosas nuevas. Y era como, bueno, vamos a parar y ahora grabamos. No, es que el tema, cuando hablamos del libre albedrío, que hará 2 o 3 semanas, que no sé por qué vino el tema, pero empezamos a cascar de eso y llegamos a conclusiones, pero es que hoy, preparando lo que tú dices, el episodio, bueno, tampoco preparando, poniendo 3 puntos para ver lo que, ¿no? Porque luego ya lo que surja, es verdad que han salido nuevas cosas. Así que nada, vamos a darle a la manivela. Es que es un tema súper interesante, extenso, muy extenso. Y que creo que mucha gente a veces se ha preguntado, ¿no? El tema, ¿existe el destino? ¿No existe el destino? ¿Puedo modificar las cosas? ¿No puedo modificar las cosas? ¿Hasta qué punto? Es un tema súper interesante, perdón, y que creo que no tenemos mucha información al respecto sobre esto. No, es que además yo creo que muchos filósofos, científicos, neurocientíficos, teólogos, muchas personas han hablado de este tema y al final no hay una única respuesta, porque hay como 3 grandes bloques, ¿no? O 3 grandes corrientes, si simplificáramos mucho, que la primera, por ejemplo, sería: no hay libre albedrío. No hay Está libre todo albedrío. determinado, está todo tal, y no hay absolutamente nada. Es decir, tú tienes la falsa sensación de que estás eligiendo, de que estás decidiendo cosas en tu vida, pero realmente es falso. Es decir, yo no estoy a favor de esto, No. Pero de que realmente es falso. Es decir, que ya está todo preestablecido y que hagas lo que hagas, va a ser lo que ya estaba preestablecido. Claro, y eso puede ser por diferentes razones, porque al final puede ser que no hay libre albedrío, por ejemplo, se defiende por un tema físico. Imagina, yo tengo un tema físico, entonces no puedo elegir, porque si yo, por ejemplo, nazco, qué sé yo, con alguna carencia, con alguna enfermedad, al final mis posibilidades, mis caminos, a ver, sí, claro, sí los elijo, porque elijo entre, Claro. ¿no? O sea, no es que tenga. Si, por ejemplo, no nazco con ningún problema, imagínate que nazco con salud, ningún condicionante. Yo puedo elegir lo que me dé la gana porque no hay nada que me condicione. Sin embargo, si nazco imagínate, pues nazco, vamos a poner un caso que sea así como, no sé, pues nazco sin piernas, por decir algo, ¿no? Entonces, no puedo hacer lo que yo quisiera porque voy condicionado, pero dentro de que estoy condicionado puedo elegir dentro, ¿no? De si voy con muletas o voy con una silla de ruedas, así que elijo un poco, entonces tampoco es 100% determinismo eso. Es que, claro, libre albedrío para mí al menos no es poder hacer lo que quieras, es la capacidad de elegir, pero tú hablas, por ejemplo, nazco sin piernas, ¿no? Este ejemplo, ¿quién ha decidido nacer sin piernas? Esto es lo que estábamos hablando antes. Lo has elegido tú en otro estado de consciencia diferente antes de llegar aquí, ¿vale? No te acuerdas, has reseteado. Pero que tú ahora de repente pierdas la memoria y no recuerdes lo que has hecho en tus 40 años atrás, ¿vale? No implica que tú no hayas tomado decisiones por ti misma en esos 40 años atrás. Entonces, ¿quién ha decidido eso que te va a determinar? Es decir, ¿no? O sea, esos condicionantes, vamos a decir. Claro, eso podría ser 2 cosas. Podría ser que lo haya elegido yo en otro plano antes de encarnar, punto número 1, o podría ser si alguien cree, por ejemplo, pues en Dios, ¿vale? O que Dios haya elegido que yo nazca así. Entonces,
o no sé si habrán más teorías, pero si lo he elegido yo, en cualquier caso, puedo sentir que no tengo libre albedrío porque yo no me acuerdo. Entonces sí, lo he elegido yo, pero en otro estado. Eso no cuenta. Lo que cuenta es en esta vida. Claro, nosotros, claro, qué cuenta y qué no cuenta, o qué pensamos que cuenta o que no cuenta, ya el filtro humano ya es enorme, ¿no? Claro, Es como cuando hablamos del bien y del mal, que yo siempre digo, menudo, tenemos un filtro que es una patata. sí. Es decir, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Lo que a ti te beneficia o lo que a ti te perjudica? O sea, todo pasa por ti. Claro. Se acaba. Claro, en ese aspecto sí. Entonces siempre tienes libre albedrío, lo has elegido tú, consciente o inconscientemente. Es como si dices, no, es que me he tomado 3 cervezas, voy borracho y he elegido mal. No era yo. Bueno, si eras tú con esas 3 cervezas de más, chica, no, pues a ver, ¿no? Tú has elegido, tú dices, no, pero es que yo ya voy borracho, entonces yo ya no podía elegir como si no fuera borracho. Ya, pero ¿quién ha decidido ir borracho? Tú. ¿Quién ha decidido emborracharse? Entonces, para mí es exactamente lo mismo, es decir, sí que hay una capacidad. Esto es como el ejemplo que poníamos el otro día de la heladería, ¿no? Es decir, tú entras a una heladería y, vale, no tienes helados infinitos, pero si tienes entre, yo qué sé, 50 helados, puedes elegir. Por lo tanto, para mí, el poder elegir entre diferentes cosas, aunque esté condicionado a esos 20 y que no haya más, no haya 50, para mí sí que es libre albedrío. A lo mejor podríamos estar hablando de un libre albedrío mayor o menor, ¿no? En mayor cantidad o menor, pero para mí sí. Sobre todo si el que ha elegido que ahí hayan 20 y no hayan 50 lados eres tú, aunque no te acuerdes. Ya. Claro, pero entonces, bueno, que al final es lo que nos pasa en el día a día, que no somos libres. O sea, tampoco, no eres libre, 100% no eres libre, porque al final es como, no, si yo elijo lo que me da la gana, no, porque hay condicionamientos psicológicos, condicionamientos, ¿no? De todo tipo, porque al final es como, bueno, me voy a comprar unos pantalones, ya, pero esta temporada se llevan a, es una chorrada el ejemplo, me lo estoy inventando. Están los acampanados o los tal, no, elijo los acampanados, ya, pero es que yo si hubiera podido elegir, lo mismo me cogía unos, qué sé yo, ¿no? Bombacho, pero es que esta temporada no hay. Luego, entonces, ¿soy libre? Sí, un poco sí, porque estoy eligiendo entre dos, pero realmente 100% libre, entonces no Siempre soy. puedes meterle a los pantalones, Marta. Bueno, entonces, claro. Vale, Es que sí. claro, si vamos rizando el rizo, siempre tenemos alternativas y tenemos opciones. Es decir, bueno, estamos poniendo ejemplos un poco chorra y básicos, ¿no? O sea, al final, esto es un poco lo que comentábamos al principio, que yo creo que estamos acostumbrados a ver la energía o otro tipo de leyes, otro tipo de funcionamiento distinto, intentamos extrapolar lo físico a lo energético. Entonces intentamos decir, esto es así, A, B, C y D, esto funciona así en todos los casos, esto es tal y no. Y hay un montón de variables, hay un montón de cosas que no conocemos, hay un montón de excepciones, hay un montón de cosas, es decir, y no siempre 2 más 2 son 4 cuando estamos hablando de cosas energéticas. Sobre todo porque no lo conocemos en profundidad. Claro. Es verdad. O sea, si Bueno, no conocemos en profundidad la materia. imagínate tú la energía y luego no se tiene que regir de la misma manera. Al final aquí tú firmas un contrato y sabes el punto 1.2, el 1.3, pero allí no hay tal cosa quizá y hay diferentes posibilidades. Claro. A ver, generalmente venimos, ¿no?, con una línea marcada, es decir, una tendencia porque venimos a hacer un aprendizaje. Entonces, ahí vienen esos condicionamientos de los que hablamos, o sea, ¿qué condicionamiento necesito yo para poder hacer este aprendizaje? Entonces, tú ya de antes, de base, vienes eligiendo determinados condicionamientos que te van a llevar, entre ellos en qué familia, en qué entorno vas a nacer, ¿no? Es decir, eso es impepinable. ¿Cuándo voy a nacer? Porque necesito una configuración energética determinada, que esa energía nos la dan los planetas, la disposición, etcétera. Es decir, ¿cuándo voy a nacer para yo tener una personalidad, vamos a decir, de base, una tendencia X, y en qué entorno, en qué familia me voy a criar, con una madre cariñosa, con una madre estricta, con un padre, sin un padre, lo que sea, ¿no? ¿Qué entorno necesito para vivir ciertas experiencias para poder hacer ese aprendizaje, ¿no? Entonces hay como cosas, vamos a decir, que necesitamos o puntos que están, vamos a decir un punto A, B, la A es la familia, ¿vale? Y yo qué sé, B, C, D y la última es la muerte, ¿vale? Es decir, como hay ciertas claves que necesitamos pasar por ahí, pero hasta llegar ahí hay un montón de ramificaciones, bifurcaciones que llevan a ese mismo punto, ¿vale? Desde el punto A salen mogollón de ramas que llevan a otras, o sea, hay billones, trillones de opciones hasta llegar a ese otro punto que sí está determinado, por ejemplo, que ocurra porque es clave o esencial en tu vida sí o sí.
porque te va a producir un aprendizaje o va a producir un aprendizaje en otra persona que es impepinable y tiene que ser así, etcétera. Es decir, que ahí sí que tenemos un abanico enorme para poder elegir hasta llegar a ese punto. Claro, entonces todas las personas que defienden que la cosa es inamovible y que no lo has elegido tú, por ejemplo, sí lo has elegido tú y forma parte de ese plan, porque ahora llegamos también a lo que me decías, pues que me quedaba una cosa pendiente que era ¿no? Incluso cuando se dice, no, es que tú no eliges porque, o al menos conscientemente, porque imagínate, vienes de un árbol, ¿no? Vienes de un árbol que todo el mundo ha hecho lo mismo, entonces tú ya vienes condicionado y tú te piensas que estás eligiendo esta relación, pero realmente no sí, claro, la estás eligiendo, pero condicionado por algo que tú no conoces, luego entonces, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es... Sí. Pero mira, yo te voy a contar una cosa. Perdona, un segundo. Sí. Perdón. Vamos aquí. No, es que me van viniendo. Entonces, o sea, para ser 100% libre, tendrías que conocer absolutamente todo. Es que una vez más me voy a lo de los helados, ¿no? Pero deberías de conocer absolutamente todo para, por ejemplo, ¿no? O sea, conocer todos tus cuerpos, conocer absolutamente cómo funciona todo, entonces ahí poder tomar decisiones. Pero si yo no conozco todo eso, que también tiene un poco que ver con lo que tú dices, ¿no? A menos despertar, a menos nivel de conciencia, a menos me trabajo, menos caminos se me abren. Luego, entonces, no elijo tanto si no soy consciente de muchas cosas. Porque si yo, por ejemplo, no sé que toda mi familia ha habido violencia y yo me comporto de forma violenta con las personas, entonces yo pienso que estoy eligiendo así, pero realmente no, vengo condicionada. Hasta que yo no empiezo a romper, no se me abren nuevos caminos. Entonces... a mayor nivel de conciencia, mayor capacidad de elección tienes. Claro. Eso siempre. Pero tú ten en cuenta que hay muchas, vamos a llamarlas fuerzas, entre comillas, ¿vale? Alrededor que intentan condicionarnos, por ejemplo, a través del miedo, ¿vale? A mayor conciencia tengas de ese miedo, menos te va a controlar ese miedo, menos te vas a dejar manipular, por lo tanto, más libre vas a ser. Es decir, a mayor conciencia en todos los niveles, ¿no? Pero hay una cosa curiosa que no sé si la sabes, porque me comentabas el tema de la familia. Es que vamos viniendo en reencarnaciones, normalmente en una misma familia álmica, porque se quieren contar cosas de esa familia. Pero cuando tú ya no tienes, o sea, tú ya has sanado todo lo que viene de ese linaje, cambiamos de familias álmicas. Eso no lo sabía. Ya, por eso quería decirlo. Digo, seguro que lo sabes. Digo, y eso es súper interesante. Es decir, cuando una persona ya ha transitado todo lo que venía de esa familia, es decir, ya no hay un aprendizaje dentro de ese linaje, se puede cambiar de linaje. Qué pena me da eso, ¿eh? Y es que vivo a veces el apego, ¿eh? Porque digo, qué lástima no volver a ver a esta gente, ¿no? Bueno, no implica que no los vuelvas a ver, pero implica que las experiencias de aprendizaje las vas a tener en otra rama, en otra línea. Ya has hecho todos los papeles que tenías que hacer en esa familia, has sido padre, hermano, hijo, suegro, ya está, claro, ya está. No tiene sentido, que también sería un poco rollo, ¿no? Toda la eternidad. Entonces todo ahí, como en la vida número 100. Tía, yo a ti te conozco, ¿no? Yo escuché el caso de una mujer que era súper interesante porque ella estaba con su marido, ¿no? Y era como que estaba un poco por estar. Es que no me acuerdo cómo se llama esta señora. Y ella estaba un poco como, bueno, estamos juntos, ¿no? Llevan mogollón de tiempo, pero era como, bueno, estamos juntos. Pero ella sabía como que él no era el hombre de su vida, pero como que tenía que estar con él. Y entonces otra vez no me acuerdo qué es lo que hizo y tal, pero ella vio el origen de dónde venía. Es decir, bueno, no me voy a enrollar aquí mucho, pero bueno, tuvieron una vida pasada donde hubo una historia y ella le dijo a él, porque ella, o sea, la mujer de la que estoy hablando era un hombre en esa vida, ¿vale? Pues su marido, que era una muchachita, le dijo a él, tú no te vas a liberar de mí tan fácilmente o algo así. Y esto había determinado que durante vidas siguieran encontrándose y no pudieran cada uno encontrar como el amor de su vida, no estaban como obligados de alguna manera a estar juntos. Entonces tú imagínate saber cuántas vidas llevarían estas personas arrastrando eso. Entonces ella habló con su marido y aunque su marido no, como que no creía mucho en estas cosas y tal, pero le dijo, vale, porque le dijo, es que esto solo lo podemos cortar si tú, o sea, si él tomaba conciencia de eso y como que decidía o decía como, esto ya lo corto, ¿no? Porque fue para quien lo siempre, para toda la eternidad.
Y le dijo, yo no te voy a dejar, yo no me voy a divorciar de ti, pero necesito que cortemos esto para que en otras vidas podamos cada uno Ah, ser libres y estar con otras personas. qué bonito. Sí, me pareció súper bonito. Y son esas historias, ¿no? A veces, es decir, es probable que a lo mejor esas personas en otra vida se encuentren y a lo mejor sean compañeros de trabajo o sean tal, o a lo mejor no se encuentren, ¿no? Pero que a lo mejor, pero ya no van a estar obligados a estar juntos de esa Ese, manera, ese ¿sabes? O contrato. igual es el panadero el que le compra pan todos los días. Es decir, no implica que no nos encontremos, pero las relaciones son diferentes. Claro, es que si no, vaya lastre. Yo, Olga, que creo que te lo he contado, yo tuve un novio, en otro momento hubiera dicho que me hizo sufrir mucho, pero no te voy a decir, a través del cual sufrí, ¿vale? A través de él, porque yo decidí sufrir, sin ser consciente, obvio, ¿no? Que me acuerdo que cuando llegó el momento, o sea, el punto máximo de sufrimiento, que yo ya no podía más, que ya me... Es que, tía, es que era como dice Malú, ¿no? Como arañazos en el alma, decir, es que ya no puedo más, tío, el sufrimiento este, que ha sido mi gran maestro. Ese chico medía 1,90 m y pico, y me acuerdo cuando yo le dije, desde abajo, le dije, no me busques ni en esta vida, ni en las siguientes, ni en toda la eternidad. Yo, tía, de verdad que en ese momento sentí que, porque era una relación kármica, vamos, no había ningún tipo de duda, se notaba, era una densidad. Y yo recuerdo que en ese momento sentí una liberación de para siempre. Y fíjate que a veces coincides con la gente, ¿no? Te la encuentras en todas partes. Mira que he ido a veces al pueblo donde vivía, he ido a sitios donde yo sé que, ¿no? Jamás me lo he encontrado. Y sé que no me lo encontraré jamás, porque es como un ya. Y es un poco esa sensación que tú me dices, ¿no? Como si eso fuera arrastrando de vete a saber cuándo, es decir, hasta aquí, porque mira, fíjate, Olga, ya no me enrollo más, ¿eh? El día que yo hice eso y que corté con esa persona, ¿tú sabes cómo subí yo las escaleras de casa de mis padres? A 4 patas, ¿no? Como Sí, sí, claro. no podía andar, tía, pero de verdad, o sea, subí con las manos y los pies, me decía mi madre, ¡ay, Dios mío! ¡Ay! ¡La niña del exorcista! Y le dije, mamá, hombre, si hubiera andado así, le dije, así para atrás, ya lo que te faltaba a tu madre. Me lo has dicho, no. Le dije, mamá, no te preocupes, voy a estar muy bien. Porque yo, si hago eso, es que ya está, ya estoy sanando. Si no lloro, también mi madre cuando me veía que no lloraba decía, ay, Dios mío, cuando salga saldrá gordo. No, pero cuando estaba así ya es, no puedo andar, pero tú tranquila. Oye, se me quitó y nunca más se supo, ¿eh? Y bueno, pues es un poco las relaciones estas kármicas, ¿no? Que esas son las que a veces... Yo he tenido un par de relaciones kármicas heavies. Una, bueno, es una persona con la que yo he coincidido en otras vidas. En esta vida como que intentamos varias veces estar juntos, pero es que no fluía, Marta. O sea, no fluía por ningún sitio. Y es una persona a la que le tengo tremendo cariño, ¿eh? Es decir, no hemos cortado el contacto, es decir, a lo mejor, pues, ¿qué tal? De uvas a peras, también es verdad. Pero que es una persona a la que le tengo tremendo cariño. Y yo me acuerdo, o sea, que hubo un día en el que de repente, o sea, pero es que me bajó así la información, dije, es que no, esto ya está, o sea, esto se ha acabado, es decir, es que tú y yo hemos estado juntos otras veces, o sea, pero no, o sea, en esta vida tú y yo no vamos a estar juntos. O sea, lo tuve clarísimo, clarísimo, clarísimo que no. Sí. O sea, y ya te digo, le tengo tremendo cariño, pero no. Y luego tuve otra relación kármica que esa sí que fue chunga, chunguísima, pero me dio un aprendizaje, Marta, Claro. tremendo aprendizaje. Yo ahora mismo, si volviera atrás, en ese momento no hubiera dado cualquier cosa porque eso no me pasara, ¿no? Pero ahora si volviera atrás, volvería a repetir esa experiencia solo para aprender todo lo que aprendí de mí misma. Pero qué duras esas experiencias, Muy, son desgarradoras, ¿eh? Son yo salí de aquello porque fui a Madrid, ¿vale? A hacer un curso de hipnosis, o sea, y haciéndome yo autohipnosis, de repente es como si una parte de mí se hubiera ido, Marta, y de repente volvió a mí, dentro de mí, y dije, ¿pero qué has estado haciendo hasta ahora? ¿Pero por qué estás haciendo esto? O sea, no sé, de repente cobré lucidez, Marta. Es decir, es como una parte de mí que se había ido, se había perdido, había desconectado de ella y volvió a mí en ese momento y lo dejé. O sea, de la noche a la mañana, o sea, lo dejé. Pero fíjate, ahí está libre albedrío también, porque tú, esta señal o este mensaje que te vino, otra persona podría haberlo ignorado y seguir a Sí, muerte. Pues ahí el libre albedrío también está en decir, lo escucho,
y me largo. Entonces empieza otro capítulo. Ahí sí, por ejemplo, o sea, que la relación kármica tenía que estar, eso desde luego, para aprender, pero luego tú decides cuándo te vas o no decides Claro. cuándo te vas. Yo creo que sí, o sea, yo creo que hay muchas formas. Yo siempre digo que esto es parecido como, no sé si los que nos están oyendo lo conocen, pero este tipo de videojuegos que depende de lo que hagas, pasan cosas diferentes y hay ramas que tienen un mismo final, pero hay otras ramas que tienen otro distinto final Bueno, si tú haces otras cosas. eso Pues es está algo así. en libros también, de niños pequeños, de Elige tu propia Mm. aventura, ¿no? Yo tenía de esos libros, de Sí, según lo que... pues Vale, exactamente eso. De hecho, hay una serie en Netflix que es que no me acuerdo cómo se llama, lo tenía que haber mirado antes porque es que no, pero no me acuerdo cómo se llama, en la que tú puedes ir eligiendo. oh, pero esa me la contaste, eso me da un yuyu esa serie. Tienes que No, no, no. escuchar, pues No, no, me dio eso. miedo solo cuando me lo explicaste. Tú Miedo me... vas eligiendo y según eso pasan unas cosas u otras y hay como, no sé si habrán 2 o 3 finales, ya no me acuerdo, alternativos porque esto tiene ya unos años. Y ostras, y una de las opciones que tomas es que la persona, o sea, se dé cuenta de que tú lo estás manipulando, lo estás manejando. Y me entonces parece... el momento que le dices, esto es Netflix, y te dice, ¿qué es Netflix? O sea, y a Ya. veces digo, ostras, estaremos con una especie de juego así, pero bueno, esto es una paranoia mía, ¿no? Que también. Pero algo parecido, es algo parecido, ¿vale? Olga, mira, tomo nota y de verdad, para el próximo de conversaciones, hablar, ¿no? De ese show de Truman en el que vivimos. Me estoy apuntando, Ostras, ¿eh? sí, esto da para varios capítulos, ¿eh? Eso da para Venga, varios capítulos, pero venga, venga, súper, el show de perfecto. Truman. Venga, súper. Pues ya te digo, es decir, tenemos ahí como diferentes, muchísimas líneas. Son líneas temporales dentro de una misma línea temporal, vamos a decir. Y es decir, y ahí tenemos como un montón de ramificaciones. Tú no has visto los diagramas estos que son. Si eliges sí, te vas a no sé cuántas opciones. Dentro de esas opciones, si eliges esta, si esto, lo otro, tal, tal, te lleva a otra casilla, ¿no? Es como una especie de diagrama, pues es algo así. Es decir, tú te vas moviendo por esas ramas, esas ramificaciones, según lo que vas eligiendo. Pero sí que es verdad que hay cosas que están determinadas, que a lo mejor en una ramificación te pasa a los 30 y en otra ramificación eso mismo te pasa a los 37. Por ejemplo, podría ser, ¿no?, que cambie el espacio o el tiempo, pero hay a veces que hay cosas determinadas que si son impepinables para tu aprendizaje, pues te van a ocurrir de una manera u otra antes o después. Claro, pero dentro de un margen de tiempo, por ejemplo, imagínate esta relación que hemos tenido tú y yo, ¿vale? Una relación kármica. Dices, bueno, desde arriba o tú misma te elegiste entre los 30 y los 37, es decir, me pongo un plazo, tengo que aprender eso, ¿vale? Por ejemplo, sería una opción. O sea, la relación kármica sigue estando igual, pero lo aprendo a los 30, ¿no? Y luego tengo toda la vida por delante para poder hacer lo que me salga de allí. O esta relación kármica ha venido, me he quedado pegada y estoy toda esta vida con esta persona y no aprendo las... Es decir, ¿no? Me marqué un plazo o lo puedo aprender. Entonces, mi vida cambia radicalmente o... Es que no creo que todos los casos sean iguales, es decir, va a depender mucho de cuál sea tu aprendizaje. Es decir, si por ejemplo, sí o sí por narices para tu aprendizaje te tiene que ocurrir algo en el que esa persona ya no esté en tu vida, de una ¿Vale? manera u otra desaparecerá. Pero a lo mejor en tu aprendizaje sí que se contempla la opción de que estés torturada hasta, yo qué sé, hasta los 80 años con esta persona o hasta los 60 o lo que sea. Es decir, que eso va a depender mucho. Esto es que, claro, son posibilidades infinitas, es decir, porque al final tú vienes y te trazas ese plan. Entonces, en ese plan que te has trazado, a lo mejor puede existir esa posibilidad o no, dependiendo si lo que tienes que aprender lo puedes aprender con esa posibilidad o no. Vale, claro. Claro, no hay como algo siempre marcado, es decir, puede que haya un plazo definido o puede que no, si el plan no lo requiere. Va a depender mucho de qué tienes tú que aprender. Tía, me cuesta como, o sea, a veces pienso en todas las posibilidades y es como cuando piensas en el infinito, que te explota la cabeza, ¿verdad? Porque dices, es que alguien me decía eso, ¿no? De los aprendizajes y tal, es como ya, tío, pero hay aprendizajes que lo mismo ya tocaba haber aprendido hace 5 años y lo mismo lo estoy alargando ad infinitum y estoy viviendo una vida de mierda que me podría haber ahorrado, ¿no? Pero, no, o sea, yo conozco una persona que siempre dice, no, es que pues que está aprendiendo, es como chiquilla, pero es que lleva 20 años con el mismo aprendizaje, lo mismo, ¿no? Y ya pásate esa pantalla del videojuego, ¿no? Pero eso sí que me tiene un poco... Y luego hay otra cosa que también siempre pienso,
que lo hemos hablado muchas veces tú y yo, a ver qué conclusión sacamos hoy. Hay ciertas cosas, vale, por ejemplo, ciertas cosas inamovibles que podrían ser por la El familia en la que nacimiento. nacemos, el nacimiento, la configuración planetaria, no para tener las habilidades, todo esto, vale. Luego hablaremos de la muerte, lo dejamos para el final. Qué sé yo, qué más puede ser, que puede ser también muy condicionante, porque trabajo, no, porque al final yo puedo elegir. No. Que puede ser. No creo que, bueno, puede ser que en el caso de alguien pueda ser condicionante un trabajo, como También es decíamos antes. sí, un Eh, político muy de forma importante. general, vamos a hablar así como de forma genérica, no suele ser un condicionante, de forma genérica. Al no ser que vengas, como estabas diciendo, algo de un político o algo, a hacer algo, para bien o para mal, en el mundo, ¿no? Y Vale, tengas como eso ahí ahí sí. predefinido, Esa ¿vale? persona no puede trabajar de panadero porque ha venido a hacer. Entonces, la familia, condicionantes quizá genéticos o condiciones físicas o genéticas muy fuertes, por ejemplo, nacer con una malformación que sea necesario, ya no solo para reparar un árbol, ¿no? Que también se dice que al final las personas a veces cuando nacen con un problema muy gordo es para reparar también un árbol, ¿no? De relaciones kármicas o crisis muy fuertes. Tú el otro día me decías, ¿no? Una pérdida muy importante. Sí, una pérdida de alguien muy importante, algo a lo mejor traumático. A ver, estamos hablando de cosas malas, pero también hay cosas buenas, como el nacimiento de un hijo, ¿no? Es decir, el que vaya predeterminado, el que traigas más descendencia o no. O sea, puede ser, También. sí, normalmente sí. Y por supuesto la muerte, obviamente. Pero muchas veces vienen determinadas cosas. Es decir, yo, por ejemplo, hay a veces que cuando estoy mirando a alguien en una sesión, me dice, ay, es que el dinero no fluye tal y que cual, ¿no? Y a lo mejor encuentras cosas con las que mejorar eso económico, o sea, fallos en los que hay, pero tú ya ves en su línea de vida que nunca va a tener muchísimo dinero, por ejemplo. Ya. Porque viene determinado que no sea nunca, o sea, multimillonario no vas a ser, porque viene determinado que no tengas ese dinero, porque tienes que aprender tal y no lo puedes aprender si tienes mucho dinero. ¿Eso Claro. implica que en todos venga determinado? No. Habrá gente que sí que pueda decidir entre tener mucho dinero o no tener dinero porque no influye en su aprendizaje. Porque normalmente, Esto es una movida. no, claro, y una putada También también. depende para qué cosas, también es una putada. Para todas, porque dices, imagínate que yo quiero tener pareja y eso. No, pero a ver, te entiendo en el sentido de que quizá todos tenemos como un talón de Aquiles, ¿no? O sea, las experiencias a través de las cuales vamos a aprender siempre siguen esa línea, por ejemplo, ¿no? Yo pienso en mi caso que siempre es la salud, el cuerpo físico. Yo a través del cuerpo físico siempre me he hecho daño o porque me lo he hecho yo, o bueno, al final sí. Siempre es, y además cuando lo miro en mi carta astral, o sea, es como no hay duda, o sea, al final está Quirón en casa 6, ya sé que es por ahí, ¿no? Pero hay otras personas que es con el dinero, otra con las relaciones, pues que, pero es verdad que quizá yo nunca, en mi caso, pues la salud, pues nunca seré, bueno, que tampoco no es eso. Vamos a hablar del dinero, vamos a imaginar que alguien no va a ser, vale, que no estás... Te estás Me dispersando. estoy dispersando. A ver, alguien no va a ser, o sea, no tiene escrito, no se ha pedido, o en esta encarnación no parece que vaya a ser multimillonario, pero es verdad que puede jugar, ¿no? La tendencia es a no tener, pero a la que pongo conciencia, venga, o sea, no es que Sí, vaya o a sea, tú pasar. esa situación la puedes mejorar, es decir, a lo mejor tenemos ahí ciertos patrones, ciertas creencias limitantes, una mala relación con el dinero, es decir, y ahí tú puedes tener una mejor relación y estar mejor económicamente, pero hay algunas personas, no todas, hay algunas personas que a lo mejor vienen con decir, bueno, sí, o sea, tú puedes mejorar hasta vivir bien, o sea, pero no vas a ser nunca multimillonario porque no puedes serlo por X circunstancia. Esto no implica que le pase a todo el mundo, es decir, pero habrán personas que sí, igual que haya gente que pueda elegir entre tener pareja y no tenerla y venga alguien condicionado por narices tener una determinada pareja o por narices no tener pareja. Vale. O sea, se puede dar. Es que esto va siempre condicionado a qué es lo que tú tienes que aprender y qué necesitas para aprenderlo. Claro, bueno, es que Olga, si viera mi cabeza ahora... Vale, entonces, es que te iba a decir otra cosa de la escritora de Harry Potter, pero no, está dentro de la misma línea. Vale, entonces, otra cosa que pienso, tienes libre albedrío, hemos dicho determinismo al principio, ¿no? Luego libre albedrío, pero dentro del libre albedrío, o sea, en parte, porque hay cosas que hemos dicho que ya vienen elegidas, vale, ¿tú crees que
O sea, ¿tú crees de punto 2.1, 2.2? Mi cabeza metalera me hace pensar así. Entonces, 2.1, tengo algunas cosas predeterminadas que yo me he elegido, ¿verdad? Y elijo cómo vivirlas, ¿vale? Con mayor o menor fricción. Punto 2.2. Si yo estas cosas que me he pedido, por ejemplo, me he pedido una enfermedad, como decíamos antes, en 2025, ¿vale? Para aprender tal cosa, pero yo en 2024 ya he despertado. Eso que estaba ahí fijado puede no estar, es decir, me lo puedo cargar porque mi alma ha trascendido y en este caso, por ejemplo, lo marca una carta natal, uy, este año tema de la salud, chungui, ya, pero es que yo esto ya lo aprendí, luego entonces no lo necesito, paso sin pena ni gloria, ¿por ahí? Sí, puede ocurrir, es decir, todo va a depender de a qué grado necesites esa experiencia o no. Es decir, si esa experiencia tú la necesitas para trascender, imagínate, me lo invento, ciertas creencias limitantes y tú la has trabajado antes y ya has trascendido esas creencias limitantes, ya no vas a necesitar esa experiencia, por lo tanto la puedes trascender sin necesidad de llegar a ella, ¿vale? Es decir, en ese caso sí. ¿Esto siempre sucede? Desgraciadamente no, porque desgraciadamente las personas nos cuesta muchísimo y generalmente necesitamos la experiencia para poder trascenderlo. Y aún así en la experiencia y sabiendo lo que tenemos que aprender, nos cuesta aprenderlo, ¿no? Entonces sí que es verdad que en la mayoría de los casos va a ser complicado que eso se dé, no por nada, sino por nosotros mismos, ¿vale? Porque solemos anclarnos, por ejemplo, ¿no? Una persona que le está tratando mal su pareja, sabe que le trata mal, ya le ha dicho a todo el mundo, es que no va a cambiar, era así con otras parejas, era tal, es decir, tú ya lo sabes, pero te sigues aferrando a la mínima posibilidad de que a lo mejor tú seas la excepción y ese hombre cambie porque, o sea, y a veces nos aferramos a ideas que nos hacen no poder trascender algo. Es decir, que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, o sea, y eso es una realidad. Y de hecho se sirven muchas cosas. O entidades, vamos a decir, para manipularnos o para llevarnos por donde quieren. O sea, se aprovechan de nuestra propia debilidad, o sea, que somos nosotros mismos. Pero tú imagínate entonces que tienes uno de esos momentos, ¿no? de iluminación, como lo que te pasó a ti con ese chico, o a mí me pasó con un tema de salud, obvio, siempre con la salud, de un momento en el que no voy a decir el qué, porque si no nos iban a quitar este podcast, pero yo estaba, yo te lo conté, en la cocina, estaba escribiendo un estudio, yo había tomado una decisión en referencia a la salud y lo había hecho y cuando estaba en la cocina me vino clarísimamente, como tú sigas haciendo eso te va a matar. Pero clarísimamente, o sea, eso te va a matar. Y pensé, joder, ¿quién ha dicho eso? Pero es que yo no había pensado en eso, es como esto y te mata ya. Y entonces tomé la decisión, a partir de ahí empezó a llegarme gente hablando de este tema, es como uy, 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 uy. Entonces, estas llamadas quizá las tenemos y podemos, o sea, Olga, lo que venía a continuación, yo te lo he dicho alguna vez, yo sé que ese año lo que venía a continuación era del tema que hablaremos al final, de la muerte, y yo sé que iba por ahí ya. Es como, si esta decisión yo no la tomo en ese momento, yo el año siguiente creo que no estoy, ¿vale? Entonces, quizás sí me libré de una gorda porque escuché. Si yo creo que todo el mundo debe tener estas revelaciones, ¿no? Muchas veces. ¿Verdad? Muchas veces. Lo que pasa es que la gente suele no escucharlas. Y esa es la realidad. Es decir, la mayoría de la gente no escucha. Hay gente que lo llama intuición, voz interna, voz interior. Es decir, pero muchas veces uno sabe cómo va a acabar o uno sabe hacia dónde va, pero no quiere verlo, ¿no? Esas personas que no quieren escuchar al que sabe que les va a decir eso que no quieren oír, ¿no? Sí. Es decir, y no hablan o tal, porque, o sea, y en el fondo, ¿cuántas veces cuando uno sale ahí y dice, si es que yo lo sabía esto? Ya. Así de veces, o sea, muchísimas. O sea, y eso es una realidad. Es decir, que el problema es que nos han enseñado a no escucharnos a nosotros mismos, a no escuchar también otras señales, otras frecuencias, vamos a decir. Nos han enseñado a ir como burros, es decir, hacia adelante, A, B, C y D, y de ahí no salgas. O sea, porque si no eres un tal, eres un loco, eres un ignorante, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos programados, o sea, para funcionar de esa manera. Y eso es lo que nos impide muchas veces ver lo evidente o lo obvio. O sea, o escuchar, ¿no? O cuántas personas han visto algo y de repente, ay, no me habré imaginado, habrá sido cosa mía, o a lo mejor es que pienso que estaba despierto pero en realidad estaba durmiendo, ¿no? Y nos ponemos esas excusas para obviar esa parte porque nos interesa o porque nos cuesta mucho poder procesar esa información que la realidad no es como la hemos percibido hasta ahora y que a lo mejor
es más complicado o hay más cosas, ¿no? Y no queremos, ¿no? No queremos meternos ahí. Entonces, muchas veces lo que pasa es eso, es que no hacemos caso. O sea, pero todos somos energía, todos tenemos esa intuición, más afinada, menos afinada, lo que tú quieras, ¿no? Pero todos en algún momento dado hemos sentido que en un sitio el ambiente está cargado o no nos sentimos a gusto, o cuando entras te da repelús, o alguien que te echa hacia atrás, o alguien... Eso no es más que esa energía que estás sintiendo, estás canalizando de esa persona, de su lugar, de ese sitio. No estás haciendo Y, caso. y eso, en mayor o menor medida, todo el mundo le ha pasado. Claro, entonces, Olga, fíjate que en un escenario ideal, que sé que debe ser muy pocas personas, alguien que se haya iluminado, todos tendríamos 100% libre albedrío si estuviéramos mega conscientes. Como decía un profesor que tenía, Silvestre, decía que o sea, que una persona se sale de la rueda, que cuando el alma está donde tiene, o sea, que cuando el alma está evolucionada, que cuando uno está donde tiene que estar, cuando uno hace lo que tiene que hacer, se sale de la rueda de la astrología. Es como si la astrología, por ejemplo, hablando de alguna herramienta que te predice futuro, podríamos decir astrología, cualquier cosa que te avance un poco de información de tu camino, el que te han marcado. Tú te podrías, o sea, es como si esto fuera un juego para humanos, de si tú si tú no escuchas, si tú no eres capaz de expandirte, de abrirte, eso es lo que vas a vivir porque estás dormido. Pero si estuvieras mega despierto, iluminado, si me pongo como Buda a meditar bajo un árbol y alcanzo la iluminación, todo eso me lo paso. Y te diré, las cartas de las personas como Madre Teresa de Calcuta y personas muy influyentes o sea, personas a nivel espiritual muy evolucionadas, las cartas que tú ves no cuadran con sus vidas. Y es que se han salido totalmente de ahí, tía. Y ahí es donde me hace pensar que lo mismo sí se podrían cambiar rocas muy bestias, pero claro, el nivel de conciencia no es ni medio normal. Sí, son, vamos a decir, excepciones que se salen de la norma, que están ahí, es decir, que al final están esas vías de salida que a lo mejor son más difíciles, es decir, ¿se puede escalar el Everest? Sí, ¿todo el mundo lo va a poder hacer? No. No. ¿Vale? Ni todo el mundo va a poner dedicación en hacer eso, ¿vale? Es decir, es así. Entonces, esto es exactamente igual. Hay pocas, que eso no implica que no se pueda, se puede. O sea, pero ostras, tú sabes, es que hay que trascender de una manera lo terrenal, Total. vamos a decir, o sea, romper moldes, patrones, creencias, o sea, absolutamente, o sea, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque cuando tú rompes todo no tienes nada que te condicione. Claro, ahí voy. No tienes absolutamente nada, es decir, se te puede presentar cualquier cosa, o sea, que es inmutable para ti y eso es complicadísimo. O sea, se puede, oye, vaya, Sí. se puede, pero es muy complicado, por eso nos vamos a encontrar que en el 99,9%, vamos a decir, y a lo mejor me he quedado corta, o sea, ¿vale? Es decir, pero bueno, he sido generosa, no lo va a hacer. No lo va a hacer. No, sí, claro. Eso no significa que en nuestra línea de vida podamos elegir las mejores combinaciones para tener una vida o trascender y lo que hemos venido a trascender y aprender lo que hemos tenido que aprender de la forma, vamos a decir, más amable. Vale. Que ahí es, yo creo que lo que la mayoría buscamos, es decir, que es fluir. Vamos a buscar el camino por donde podamos fluir mejor, es decir, el camino más recto. Vamos a decir que el camino más recto es por donde mejor se fluye. Y el que tiene más recovecos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fluye de peor manera porque Claro, hay muchas cosas. a más nivel de conciencia y más despierta estás, la vida es mucho más fácil. O sea, aparte, se te abren muchas más opciones, más posibilidades, más fáciles. A menos nivel de conciencia, más dormido estás, es mucho más difícil, con mucha más fricción y más predecible es tu vida cuando tú miras una carta y dices, hijo mío, aquí te van a echar, porque es que ya está. No, o sea, porque realmente, Olga, cosas, o sea, gordas, quizá que hay 2, 3 en la vida de cosas gordas, todo lo demás eliges tú, ¿no? Porque lo que hemos dicho, familia... Realmente no te creas que hay tantas cosas inamovibles como tal. O sea, las que seguro el nacimiento, pues es decir, que el nacimiento ya implica con qué familia vas a vivir, ¿vale? Y la muerte, eso seguro. Bueno, O sea, la de la muerte, ahora hablamos de la muerte, ¿no? O sea, pero bueno, morirte te vas a morir, ¿no? De una manera u otra. Sí. Entonces, vienen un poco como, vamos a decir, más determinadas, ¿vale? Pero
la mayoría, te digo, eso va a depender si hay alguna más por en medio, que son 2, que son 3, que Pero pueden no ser más. 4. No, no muchas, realmente no muchas. Luego, entonces, libre Mm, albedrío hay bastante, en porcentaje no Para podemos mí decir. sí. Claro, libre albedrío hay bastante, 70-80%, porque el 20%, 30% es lo que te viene condicionado, todo lo otro lo eliges tú. Más o menos podríamos decirlo así. En cada persona va a ser diferente, es decir, por lo que decíamos, depende de la persona. Pero yo, al menos con mi experiencia y bajo lo que yo veo, no implica que yo tenga aquí la razón absoluta, No, ni ¿vale? yo. Y de esto, creo que la gran parte, o sea, el 90% podríamos decir, es modificable y elegible. Totalmente. O sea, podemos tener una vida mucho más fácil a veces, ¿no? Solo En la mayoría de los casos, sí. con que abramos un poco, ¿no? Como si nos expandimos al final, hay varias cosas que no, pero si nos expandimos al final la vida es mucho más fácil, mucho más amable. Bueno, al final tú ten en cuenta que una conciencia más despierta y no implica solo la capacidad de poder elegir caminos más fáciles, sino que también cuando tú entiendes y comprendes la vida desde otra perspectiva, aunque te venga algo duro, la forma de llevarlo, de sobrellevarlo, o sea, implica menos sufrimiento al final, porque es diferente. Es decir, ¿no? Tú ves esta típica persona que todo le molesta, que mira esta coche, pi, pi, tú tal, no sé qué, no sé cuánto, es que este me mira mal, es que el otro, y tú de qué vas, y tú, ¿no? Y está todo el día, todo les molesta, todos saltan, ¿no? Es decir, ahí hay un conflicto interno que les hace reaccionar a su alrededor de esta manera. Sin embargo, esa misma persona trabajada con un nivel de conciencia mayor, pues seguramente tendría un día maravilloso pasando ese mismo día. ¿Por qué? Porque el otro tal, y tú dices, bueno, te da igual, ¿sabes? Y pues no pasas. El otro te mira mal y tú dices, pues, porque sus historias tendrá, ¿no? Es decir, igual ni caes en cuenta, ni te das cuenta de que te ha mirado mal. Es decir, que tener un mayor nivel de conciencia implica en muchos sentidos vivir mejor. Bueno, es que fíjate con este ejemplo que me acabas de dar, mira, vamos a imaginar esta misma persona, ¿no? En dos posibilidades, dos caminos. Se encuentra en un atasco, cabreado, llegó tarde, me cago en todo, ¿no? Ya eso, lo que luego, porque al final cuando tú estás así, vibras ahí abajo, luego entonces atraes tal, más mierda para ti. Al final, si esto lo alargas en el tiempo, vida de mierda. Siguiente persona, ¿vale? Atasco. Genial, voy a escuchar mi podcast preferido, es mi momento, qué guay, no llego a casa y me estará... Oye, ¿haces tú la cena hoy? Y estás ahí súper bien. Ese podcast te enseña algo, que ese algo luego lo puedes aplicar, lo aplicas y justo por esa hora de podcast, gracias a ese atasco, he decidido dejar mi trabajo y montar mi negocio. Luego, entonces, vida súper, vida de mierda, vida súper. Y es la misma, o sea, partes del mismo punto. Y parece que las pequeñas cosas no son nada, pero las pequeñas cosas mantenidas en el tiempo son grandes cosas. Luego, mira cómo te lleva a un destino muy distinto, ¿no? La conciencia, Marta, es que lo es todo. O sea, tú no has oído mucha gente decir, ¿por qué soy mala persona y me pasa? O sea, ¿por qué esta persona es mala persona y le pasan cosas buenas y yo soy buena persona y me pasan cosas malas? Sí. Porque lo que tú hagas como persona o lo que para ti esté bien o mal no implica, o sea, cómo te va a ir en la vida, lo implica tu nivel de conciencia. O sea, y hay personas malas con un nivel de conciencia elevado que lo utilizan ¡Toma para su... ya! Hola, Olga. Esto que me acabas de decir, perdona, es que me encanta, es que es el título. Nunca lo había pensado eso. Claro, o sea, esa persona tiene un nivel que tú lo puedes utilizar bien o lo puedes utilizar mal porque seas mejor o peor persona, ¿vale? O sea, pero hay personas que son unos desgraciados, vamos a decir, o sea, como personas que hacen cosas malas, pero tienen un nivel de conciencia muy elevado y están muy despertados y saben cómo tienen que hacer las cosas y por eso les va bien, no porque sean malas ni porque sean buenas personas. Y tú eres una bellísima persona y te va como el culo porque tienes un nivel de conciencia bajísimo. O sea, no que hagas cosas buenas o malas, entre comillas, no implica que te vaya bien o mal, es tu grado de conciencia. Bueno, que luego habría que ver qué es para ti una cosa buena, que lo he dado todo por ti, Claro, ya, pero efectivamente. desde dónde lo Bueno, has hecho y qué buscabas a ¿y quién te lo ha cambio. pedido? Perdona. Claro, eso es otra historia, ¿no? Pero al final lo que nosotros consideramos bueno o malo no determina si te va bien o mal, lo determina tu grado de conciencia. Entonces la conciencia determina
el 90% de todo en tu vida. Brutal. Es como cuando, mira, este otro tema, hemos dicho el show de Truman, otro podría ser porque a veces dices, toda la gente que mueve los hilos, de los que ya hablaremos, dices, no sé si son muy tochos o no sé, no sé si aplaudirlos. O sea, a veces dices, ¿no? Por ejemplo, los políticos, ¿no? Todos seguramente no, pero la mayoría, ¿no? Decir, o son muy tontos o son muy listos. Quizá, o sea, o el nivel de conciencia es muy bajo o es tan alto que te tienen, ¿no? No sé, ¿me entiendes, no? Claro, y les puede que les vaya bien porque el nivel de conciencia es muy alto y saben cómo mover hilos. Dice, ahora no sé. Sí, muchas veces saben las normas de la Matrix, las reglas del juego, es decir, están seguros de lo que hacen, saben que si hacen esto lo van a conseguir y que van a tal, saben lo que quieren, van decididos por ello, no les importa que hayan 20.000 cosas en contra, no les condiciona, es decir, tienen un nivel de conciencia elevado. O sea, es así, saben cómo funciona la Matrix y saben manejarla y por eso les va bien. Entonces, hay veces cuando dicen, pues si yo no le hago daño a nadie, yo soy tal, y ya, pero estás vibrando muy bajo, tienes un nivel de conciencia muy bajo. Y eso es lo que determina que te vaya bien, mal o no. Es decir, esto es un juego, hay unas reglas, ¿te las sabes o no? Claro. Luego en el juego igual le vas dando patadas a todo el mundo o vas plantando florecillas. Pero O sea, sabes las ¿pero reglas. te sabes las reglas del juego o no? ¿Sabes jugar a este juego para ganarlo? Claro, es que las personas pensamos que el nivel de conciencia es que estás, ¿no? En Sí, en una nube de... y no, sé cómo funciona esto y ahora ya manejo. Mira, nos han vendido la moto y esto yo lo tengo clarísimo que ha sido a propósito para que pensemos que el despertar espiritual es una cosa que no es y todo este tipo de cosas y sigamos dormidos en los laureles. Y nos han vendido que ser espiritual y tener un estado elevado de conciencia es no sentir emociones negativas, nada más lejos de la realidad, ¿vale? No sentir emociones negativas, vivir en un halo de paz, vivir como un monje budista, es decir, no tener nada, yo no necesito nada, yo como un pájaro y me alimento de la fotosíntesis, ¿vale? Con perdón, ¿vale? O sea, espero que nadie se sienta ofendido con esto. Pero de verdad, o sea, y nada más lejos de la realidad. No quiero decir que esto no pueda ser la realidad de algunas personas, si la vivan bien, oye, de maravilla. O sea, pero es que eso no es espiritualidad y no es ser consciente ni estar despierto. Igual que mucha gente piensa que yo tuve mi despertar cuando hice un curso de no sé qué. O sea, el descubrir que existen más cosas más allá no es despertar. Es un despertar. Es que descubrir y el hacer una práctica esotérica tampoco es despertar. No. O sea, nada más lejos de la realidad. Es decir, Mira, no funciona así. En un episodio que hice, bueno, reciente, el último episodio que he hecho, hablaba de que, pues justamente de eso, ¿no? De que a veces uno piensa que para ser más espiritual, pues quizá no tienes que tener dinero, estás enfadado con la energía del dinero, que tienes, pues eso, que hablar flojo, tal, no sé qué, tocar el cuenco tibetano, que también puede estar muy bien. O sea, son cosas que pueden ser, ¿vale? Pero es como que tú puedes despertar escuchando Metallica, ¿sabes lo que te quiero decir? Que tú puedes ser no sé, pues decir palabrota y despertar. Es que no tiene, que nos han vendido como unos clichés y que, pero que no vamos de tema. Un molde, nos venden un molde. Y Les encantan los moldes. Si salimos con moldes, son más manejables. Oye, hablando de la Matrix que decías antes, en el próximo, bueno, lo digo muy, muy rápido. Sabes que el otro día fue a la peluquería y ¿sabes lo que le dijeron al peluquero? Entró una señora y no la entendían de nada y dice que la señora dice que empezó a hablar raro y dice que es que no me entendéis porque yo vengo de Marte. Y todos, jaja, jaja, jaja. Y yo, jaja, jaja, pero luego pensé, ¿y si venía de Marte? Porque claro. Tío, mira, yo no me atrevo a estas alturas a afirmar nada en la vida, ¿sabes? Yo tampoco. Pensé mucha risa, pero a ver qué nos hemos pensado que somos los únicos, que lo mismo sí, que lo mismo no. Bueno. No, va a ser que no. Vale, venga, otros planetas. Otros planetas, apunta. Tú eres la apuntadora. Yo soy la apuntadora, Matrix, otro planeta. Olga, la última del millón ya y con eso cerramos la conversación que tú y yo estamos aquí. Podemos estar 4 horas si queremos. Tema de la muerte. Hasta hace relativamente poco, ¿no? Y yo pensaba también, y ahora empiezo a entrar en duda, de hecho ya cada vez estoy más hacia otro lado, y yo pensaba que uno ya tiene marcado cuándo va a morir. Es como yo, igual que cuando voy a nacer, cuando voy a morir. Vale. Por experiencias varias, una de ellas la mía, otra de ellas un caso que me contaron, otra de ellas un caso que vi, creo que podría llegar a haber más de una posible salida. Es decir,
que en mi plan de alma, por ejemplo, yo dijera, si no he aprendido tal, a los 30 me largo. Si lo he aprendido, a los 60. Y si tal, aquí o sea, como diferentes caminos. Lo he visto, me acuerdo de un caso, no voy a explicar mucho, tampoco van a alargarme, pero me acuerdo de un caso de una persona, murió muy joven y yo era muy inexperta todavía quizá en esto, pero al final siempre he tenido curiosidad, siempre he tenido sensibilidad y yo recuerdo que me vino a la cabeza claramente, se la han llevado a la casilla de salida porque no ha entendido la vida. O sea, es como tú venías con este plan y te has desviado tanto que es casilla de salida. Pensé eso y yo tendría 30 años o así. Entonces, ¿tú crees que hay más de una posibilidad de salida? Es muy probable que haya más de una casilla, es decir, que más o menos se pueda mover en torno alrededor un poco de lo mismo, dependiendo de casos, esto es como todo, pero lo más posible es que sí, es decir, que depende, podamos alargar un poco más, acortar un poco más, pero esto es importante porque no quiero que la gente lo confunda. Siempre van a depender de la propia persona, no de terceros. ¿Vale? ¿Vale? Porque muchas veces hay gente que dice, ay, no, porque murió, porque alguien tal, si esa persona. No, 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 o sea, eso determinado, aunque haya muerto por una tercera persona, viene determinado, o sea, por el propio aprendizaje de la Claro, persona. claro. ¿Vale? Entonces, eso quiero dejarlo claro, que luego hay gente que se siente culpable por la muerte de otra persona y es que ahí, es que no, ¿vale? Es decir, Por eso ejemplo, está. una negligencia médica. Eso, por ejemplo, yo recuerdo una vez, hace poco murió la madre de una amiga y evidentemente en ese momento tú no puedes decir eso porque están sufriendo mucho y al final ha sido una negligencia médica. Pero en el foro interno y luego hablando con una persona de la familia que está como más así con estos temas, le dije, pero incluso esto, amor, lo decidió ella, ese el tipo de muerte. Entonces, los otros han hecho un papel, pero ella fue. Es que tú imagínate que tú tienes que morir y de paso, ya que te vas a morir, le proporcionas un aprendizaje al que te mata. ¿Vale? Ya que estamos, le proporcionamos un aprendizaje, ¿vale? El que sea, ¿vale? Porque la otra persona, ¿no? Al haber cometido esa negligencia, pues tendrá cierto aprendizaje, ciertas repercusiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso sucede muchas veces. De hecho, yo tengo un caso concreto en el que yo detecté que una persona se iba a morir, obviamente no lo dije, ¿vale? Al menos a su entorno. Y yo decía, joder, pues sí, tal. Y entonces me enteré de que lo operaban y dije, ay, no me jodas, a ver si va a salir mal la operación, tal cual, ¿no? Pero yo sabía que no podía decir nada, ¿eh? O sea, a mí me dijeron, o sea, escucha, esto es impepinable. Yo no dije nada. Y yo dije, bueno, yo qué sé, yo pensé, pues la anestesia, el tal, pues fue una negligencia médica. Claro. O sea, eso estaba determinado que fuera así y que pasara así. O sea, fíjate. No, y al final, claro, no puedes decir nada, no puedes interferir en eso. Yo una vez me acuerdo que mi padre me decía, ¿por qué no le dices a tal persona que quizá, porque había una familia pues que había perdido un embarazo muy, muy avanzado, ¿vale? Y ha pasado 2 o 3 veces. Yo estoy convencida de porque la casa lo explica y sin verla ya me imagino lo que hay. Sin verla ya sé lo que hay. Me decía mi padre, coño, pues ve y díselo. Digo, que yo vaya y diga, yo no puedo. Es que de todas maneras, mira, eso está determinado. Es decir, el único que te perjudica eres tú, porque estás intercediendo. Entonces, lo que hubiera sucedido aquí, si yo hubiera intercedido, hubiera sido lo siguiente. Y es así, ¿eh? O sea, tal cual. Hubieran pensado que estoy zumbada, no me hubieran hecho ni caso y hubiera pasado exactamente lo mismo. Porque eso está establecido que sucediera así de esa manera. Bueno, o lo hubiera sentado mal la anestesia y se hubiera muerto, o sea, da igual. O te hacen caso, no se opera y al cabo de 3 días se muere por no cae. haberse operado. Exacto, o se cae y Lo estamos riendo, pero pero de urgencia es como me he roto la pierna, me tienen que coser y en esa operación, o sea, va a pasar, te pongas tú o no. La diferencia es que a ti te va a caer un marrón por haber interferido, es como eso no se hace. Efectivamente, Eso o sea, no vas a aprender a no meterte donde no te tienes que meter. Totalmente. Es así, o sea, yo sabía que mi abuela se iba a morir. Es decir, yo lo sabía, yo se lo dije a mis padres, la abuela se va a morir, o sea, le queda poco a la abuela. Yo escuché cómo susurraban y hablaban unas voces que hablaban de cómo se iban a llevar a mi abuela. O sea, entonces yo cuando escuché esto, yo dije, o sea, yo sé que a mi abuela le queda poco y se va a morir. Al poco comenzó la pandemia y mi abuela murió en plena pandemia. O sea, ¿vale? O sea, ya está, yo ya lo sabía, es decir, y sabía que no podía hacer absolutamente nada, porque daba igual lo que yo hiciera por mi abuela, que yo sé que mi abuela hubiera fallecido porque Da ya igual. está. O sea, son cosas que cuando están, ya has llegado a cierto punto de esa ramificación, vamos a decir, ya eso te lleva ahí. O sea, y es lo que hay.
Vale, entonces, ¿sí, sí que puedes mover un poco o crees que hay por ejemplo, imagínate, ¿no? Que digo, yo si me cuido, pues puedo vivir hasta los 60, si no me cuido, hasta los 55, por decir eso. O sea, tenemos ese margen, no es que sea un día y una hora, salvo que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que tú decías, salvo que sea una persona que su muerte sea muy significativa para el planeta, por ejemplo. Sí, claro, tú imagínate que tiene que ser una persona que han asesinado en público y a causa de eso hay revueltas sociales que llevan a un movimiento, que llevan a un cambio, es decir, y esa persona tenga que morir por narices de esa manera determinada porque se requiere para un cambio en lo que sea o para un aprendizaje a nivel global o para tal. O sea, eso podría estar, por ejemplo, predeterminado que sí o sí tiene que pasar de esa manera. Vale. Es decir, y que todas las ramificaciones llevan a ese punto por narices. Pero eso será en algunos casos, pero muchas veces yo me lo imagino ahora, ¿no? Como si fueran semáforos de decir, el semáforo está en ámbar, ¿no? No se te pone, tomas bien una decisión, no se te pone en rojo, sigues avanzando, tomas una decisión, está en ámbar, pero aquí ya es como, bueno, aquí sí que ya está en rojo, aquí ya... Pero mira, yo te digo una cosa, mi abuela vino a proporcionar, a hacer su aprendizaje, por supuesto, pero a proporcionar una experiencia de aprendizaje bastante heavy en sus dos hijas, ¿vale? O sea, mi madre y mi tía. Y ella era diabética, no se cuidaba nada, o sea, comía helados, se comía un blanco y negro que era un helado de café con una bola de nata, comía sobrasada, tenía galletas en casa, se comía croissants escondidas, bueno, o sea, no se cuidaba, ¿vale? ¿Vale? Que no se cuidaba en absoluto para nada, ni hacía ejercicio, ni hacía deporte, o sea, fatal. Es una mujer que, vamos, conforme estaba, tendría que haberse muerto hacía muchísimo tiempo. Sin embargo, ella, a pesar de no cuidarse, como venía a hacer esto, o sea, su cuerpo aguantó. Mi Toma. abuela murió con 92 años, ¿eh? O sea, fíjate si vivió años, o sea, muchísimos. A mi abuela la desahuciaron 10 años antes. Nos dijeron que pasáramos las navidades con ella porque tenía los órganos en tal estado que no iba a sobrevivir, que no sobrevivía, que como mucho las navidades. Y yo le dije a mi madre, la abuela no se muere. Olga, si nos han dicho, digo, te digo yo que la abuela no se va a morir. Es que no, o sea, yo no lo veía, o sea, no tenía una aura de muerte. O sea, es que yo veía que no, a pesar de lo que nos habían dicho los médicos y todo, por 10 años, 10 o 11 años más que duró. Fíjate. Desde entonces, mi abuela se recuperó contra todo pronóstico, contra todo tal, mi abuela se recuperó y mi abuela murió con 92 años por la pandemia. O sea, que es que no quiero nombrar cosas, no nos vayan a censurar. No, sí, sí, sí. Pero fue por eso, ¿eh? Es decir, que... Bueno, la pandemia fue ¿no? Lo que quizá pues, se cogió porque ese ya era el momento, es como... Era el momento, ya había hecho lo que tenía que hacer, ya había hecho su aprendizaje, ya había tal. Además, mi abuela en los últimos años de su vida cambió muchísimo y ya está, ya había hecho lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, pues había llegado, ¿no? A esa ramificación y a esa forma de... Yo fíjate, y con esto ya no digo nada más, fíjate que ayer hablaba justamente con mi marido y le decía que su abuela estaba súper bien, Olga, estaba súper bien, o sea, ni azúcar, ni colesterol, nada, la cabeza más clara que yo, súper graciosa, miraba el fútbol y empezaba, venga, pega una patada, que llega al otro campo. La mujer se venía arriba, comía un chicle y decía, yo no voy con las viejas, hombre. Y decía, pues si tiene 90 años, Mayra, tú también eres, ¿no? Se murió su hermana, se murió, creo que, no sé, alguien más de la familia muy cercano. Y yo veía que esa mujer no era de llorar, era de tragar, supongo que otra cultura, otro momento. La veías ya esos ojos y se dejó ir, o sea, de estar bien a morir, a morirse ese mismo año, 3 meses después de que muriera la hermana. Como yo creo que se vio que ya no tal, y esa mujer se fue antes de, y para mí antes de tiempo, es como no te tocaba nada. Pero ves, para mí fue como podía haber elegido estar más tiempo, pero ¿sabes lo que le pasó? Que un día se fue a levantar, ahora me acuerdo, se fue a levantar y las piernas no le respondían, ya no quiero andar más, ¿sabes? Es como, yo le dije a mi marido, le dije, tu abuela se muere porque ya no quiere andar, fíjate que, Claro, ya no quiere avanzar, no quiere seguir. no quiere seguir. O sea que ahí también quizá yo tengo la sensación de que esta mujer podría haber aguantado como su madre hasta los 100 y pico, porque son de familia longeva, pero que ella dijo, ya he tenido suficiente, yo ya aquí no pinto nada, me largo y ya no puedo andar. Y no puedo andar, ingresarla, se le iba la chaveta, ya empezó, aquí hay gente, y decía, esta mujer se muere ya, porque... Y sí, así fue. Así que bueno, para una cosa, para la otra, ¿no?
Claro, es decir, a veces tenemos ahí, ¿no? Esas posibilidades de que todo el mundo no os implica que tenga las mismas posibilidades. No, Es claro, decir, que a lo mejor hay alguien que dice, no, no, es que tú tienes que durar hasta esto y ya, porque hasta que no tal, no te puedes ir. claro. Eso es así. O sea que bueno. Bueno, pues nada. Aquí cada uno que saque sus propias conclusiones. Sí, sí, porque al final hay algo que tienen estas conversaciones, ¿no? Es que no son verdad de decir, son, ¿no? Pensamientos. Sí, sí, o conclusiones en base a la experiencia de Claro, vidas, de cosas vistas, ¿no? Es decir, yo al final, a raíz de lo que he visto, pues he ido sacando claro, deducciones. Esto no implica que sea exactamente así, o que no, funcione exactamente así, o que no nos podamos equivocar, ¿no? Que a veces que no, esto es así porque yo he claro, visto 4 casos y es así. Pues a lo mejor esos 4 sí, pero luego hay otros 20 que no, ¿tú qué sabes, no? A total. veces en este mundillo de la espiritualidad hay un ego muy grande y esto es Y así punto. y se Sí, acaba. sí. Cuando se Y ya está. mezcla eso o Mm, también temas de religión, que al final es como que cada mm, uno le ponga el nombre que le dé la gana, claro. ¿no? Y nosotros aquí venimos a pasar el rato y a que la gente se entretenga, ¿no? Y bueno, y pensar, porque a mí no hay nada que me guste más en el mundo que las personas que me hacen pensar, que me hacen Mm. pensar. Eso, ¿no? Conversaciones que te hacen pensar, que te hacen cuestionarte las cosas, cosas que a lo mejor nunca habías caído o nunca te habías cuestionado. Si es que eso es lo que nos hace crecer y eso es lo que nos hace elevar nuestro estado de conciencia también. El ir buscando, el ir, ir abiertos a nuevas posibilidades. O sea, yo me acuerdo en la universidad, nos hicieron un test, no me acuerdo ahora cómo se llama, que era para, ya digo esto y acabo, Ujú, que era para determinar en qué grado éramos influenciables, ¿vale? Entonces te hacían una parte del test que era en qué grado de diferentes cosas pensabas que los demás eran influenciables y claro, todo el ujú. mundo era súper influenciable. Pero cuando te preguntaban por ti, tú no eras nada influenciable. Y entonces toda la clase estábamos de acuerdo en que el 90% de la sociedad era influenciable, pero que nosotros éramos 100% no influenciables. Entonces el profesor decía, no hay nadie más influenciable que el que piensa que no puede ser influenciado. Y es verdad, porque esa tranquilidad de no, yo no puede ser que es lo que te hace fácil, Claro. porque no te planteas nada. Tú coges eso, pum, y ya está, lo coges como un carril. Y no te planteas nada más, pam, 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 como un burro por ahí por delante. O sea, no te planteas nada más. Claro. Entonces, no hay nadie más facilón, más fácil, que el que piensa que no le pueden influenciar, que el que piensa el que tiene la absoluta razón de todo. Siempre, al final, el que cree que lo sabe todo es justamente el que menos suele saber y el que sabe más es el más humilde, el que más sabe que no sabe, ¿no? Así Totalmente. que, bueno, Pues pues nada, con esta Olga, con reflexión esta nos vamos a reflexión despedir. cerramos estas conversaciones sin filtro, doble frecuencia y para las siguientes seguimos hablando de todo. Bueno, me he apuntado aquí una lista de cosas. Pues sí, claro. Estos Sí, serán capitulitos que iremos sacando de vez en cuando, ¿verdad? sí. Y en el que, bueno, pues sacamos temas de los que pues nos apetezca y ya está, como Y ya aquel que está. se toma un café. Total, y si sirven, genial, y si no, como uno también le puede dar a, ¿no? Para adelante o al stop, pues ya está. Efectivamente. Eso también es libre albedrío. Lo que tú Estas hagas. dos pesas aquí, ¿de qué están hablando? ¡Fuera! ¡Paso! Bueno, amor, gracias Bueno, por este ratito. a ti y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Sí, Desde aquí les mandamos un abrazo y un beso enorme. enorme. Y Y, nada, no, y mucha, ¿cómo decirlo? Y mucha apertura, ¿no? Al final es lo mejor que te pueden desear, mucha apertura para que puedas decidir de verdad, ¿no? pues sí. Bueno, pues un beso enorme a todos. Nos vemos En y la hasta la siguiente. próxima. Hasta la próxima. Chao, Olga. Chao a todos. Chao.